pero bueno, aunque sea una directiva comunitaria que no tiene que ver con el Parlamento Nacional, pues hombre, que lleven algún mandato del Parlamento Nacional, del resto, ¿no? Pero eso parece ser que no se va. Eso no creo que va. Pero yo le he dicho que lo pregunte. ¿En qué va a negociar y en qué términos van a negociar el reglamento de Dublín? Pero bueno, luego contestarán como... que para eso son ellos más listos. Bueno, propuestas. Yo vuelvo siempre a lo mismo. Habilitar vías legales y seguras. Y todo el mundo me dice, ¿pero qué son vías legales y seguras? Pues desde luego el cumplimiento de los acuerdos de reubicación y reasentamiento. Más allá de ese acuerdo, como decíamos antes, un programa de reasentamiento estable y en condiciones, que yo creo que por ahí van a ir los tiros en el futuro. Visados humanitarios. A ver, visados humanitarios no existen en nuestra legislación. No existe esa figura, eso ya lo sé. A veces Exteriores se defiende cuando la gente lo pide diciendo no existen. No, ya sabemos que no existen, pero es por llamarlo de alguna manera. Es decir, visados para las personas que se encuentran, son visados de estancia, me da igual, que se encuentran en situación de salir. Sobre eso también hay mucha movida que luego si no podremos hablar. Corredores humanitarios, en Italia lo han hecho con la Iglesia Evangélica y se han traído 500 y pico personas y les ha funcionado de maravilla. Han hecho corredores humanitarios, lo que pasa es que al final necesitas el beneplácito, o sea, al final la llave la tiene Exteriores. Aquí el amo es Exteriores, da igual, Interior, el MEIS, el no sé qué, pueden pedir a quien quieran, pero quien tiene la llave, porque la única manera de entrar en un país es con un visado, luego el amo es Exteriores y ya está. Eliminar obstáculos, por ejemplo, visados de tránsito. En el año 2011, en España, cuando llegaron 30 sirios, la primera medida que se tomó entonces, cuando llegaron 30 de golpe, nada más, fue imponer visado de tránsito para Siria y desde el año 2011 no se ha eliminado. Entonces, yo voy otra vez al ministro, al que sea, me da igual, que hay que luchar contra las mafias. Digo, ya, pero cuando tú les pones visado de tránsito, tú has alimentado la mafia, lo siento, porque yo atendía sirios en Barajas que llegaban, como no necesitaban visado de tránsito, salían con su pasaporte válido con destino a un país donde no les podían visado y en el aeropuerto de Barajas, en el tránsito pedían asilo. ¿Qué pasa? Les ponen visado de tránsito, ya no pueden porque no pueden conseguir un visado de tránsito en una embajada inexistente. ¿Qué hacen? Ponerse en manos de Mohamed en Turquía y conseguir un pasaporte falso, que les sacan el dinero y que alimentan las mafias. Digo, pero si es que esto sí que no es ni demagogia, ni perroflautas, de no sé qué, es que es lo que es. O sea, es decir, si tú me quitas el visado de tránsito y tengo que salir, no me queda otra. Y cuando la gente te pregunta que su familia vive en Alepo, ¿qué hago? Nada, es que no puedes hacer nada. En serio, yo no le voy a decir que se vaya a Turquía y se ponga en manos de Mohamed. Digo Mohamed porque cuando la policía les pregunta, siempre dicen Mohamed, claro, para no decir la verdad. Pero, es decir, esa es la realidad. Y luego, un tema muy importante que son las solicitudes de asilo en embajadas y consulados. De lo peor que tuvo la ley del año 2009, lo peor, aparte de excluir a los comunitarios, es que, a ver, eliminó, eso tengo que tener cuidado porque luego Interior me dice, tú misma reconoces que se eliminó. No se eliminó, a ver, eliminó la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas o consulados españoles en un tercer país. Ojo, en un tercer país, no en el país de origen, que eso va contra la convención, que oigo a políticos a veces decirlo. No, en un tercer país. Pero después de mucha pelea y de mucha lucha y de mucho bla, 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 se consiguió que mantuvieran un artículo 38 que decía que se mantenía la posibilidad de solicitar el traslado en caso de que tu vida o integridad física corriera peligro, ¿no? Y ahí, bueno, pues que el embajador determinaría si te da un visado para trasladarte a solicitar asilo en España. Es decir, se cargan la posibilidad de pedir ahí, pero valoran la posibilidad de que se valore en la misión diplomática, tal. Y lo que dice es, las condiciones del traslado se determinarán reglamentariamente. Como no hay reglamento, que da igual porque no tienen por qué esperar a desarrollar el reglamento, no quieren hacerlo. Nosotros en CEAR estuvimos pidiendo ya hace 2 años, cuando empieza todo el lío en Nador con todos los sirios, le dijimos, pues en lugar de estar gastando tiempo y dinero, todo lo que estás gastando en tiempo y dinero en esa frontera, luego tengo que decir que la oficina de asilo me dieron la razón, pero de extranjis, claro, no públicamente. Sería mejor haber dotado el consulado de Nador o el de Casablanca, me da igual, o la embajada de España en Rabat, de medios suficientes para valorar ahí las condiciones de traslado. Tú hubieras ahorrado todo el lío de tener el CETIC con 1.800 personas y todo el mundo raca con el CETIC porque tienes ahí 1.800 personas, no hubiéramos dejado de pagar, ellos, pobres, a los del otro lado marroquí y hubiéramos dejado de alimentar las mafias en el lado marroquí. Pero no quieren aplicarlo. ¿Por qué? Porque, claro, no es solamente la frontera de Nador. Ellos se echan las manos a la cabeza pensando que esto pueda pasar en el consulado de España en Afganistán, en el de no sé dónde, en el Pakistán. Conclusión, es que no hay reglamento. Y digo, ya, pero es que no necesitáis el reglamento. Sí. Entonces, lo que yo creo que va a pasar cuando reformen
cuando modifiquen la directiva y reformen la ley española, lo van a eliminar definitivamente, porque para lo que está, lo van a querer eliminar. Bueno, un sistema común de asilo y luego, evidentemente, pues un cambio en la política migratoria. Esto sí que suena más etéreo, pero yo creo que el hecho de haber cerrado, por ejemplo, el grupo, los contingentes de toda la vida que existieron, que ahora es que es imposible, no hay contrataciones en origen, no existe manera legal de llegar para las personas que saltan, por ejemplo, o que cruzan la valla, no quiero saltar porque saltar, de Ceuta y Melilla. Es que verdaderamente, incluso para los migrantes económicos, no existe otra posibilidad de trabajar, de llegar, porque se cerró el cupo, y ya no hay posibilidad de hacer esas contrataciones en origen. Digo yo, bueno, la crisis duró, pero se supone que ya no estamos en crisis. Pero bueno, todo lo que perdimos con la crisis todos no lo volveremos a recuperar. Y luego yo creo que es muy importante poner el foco, y creo que también se está escapando un poco, al tema de los fondos fiduciarios, y de vincular la cooperación a los acuerdos de readmisión. Es decir, aquí las dos caballos de batalla son, por un lado, si no tienes un visado para acceder, te quedas fuera del sistema, o sea, no puedes acceder, y por otro lado, para expulsar a las personas necesitas acuerdos de readmisión, y para firmar acuerdos de readmisión, pues la mayoría de los países exigen algo a cambio, y a partir de ahí, pues nada más. Bueno, pues nada, aquí os dejo el contacto y todo eso, por si necesitáis alguna cuestión. ¿Me queda aquí por si esto? Aprovecho, algunas personas que se han incorporado, nos cuentan. Gracias. Soy Celia Gómez, soy directora general de profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Buenos días, perdón por llegar tarde, fue un descuido. Pilar Estebanez, que trabajo siempre en estos temas y ahora soy presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria. Yo pido también disculpas por mi despiste y soy Paco Sánchez y vengo de la Consejería de Salud. Pues gracias. Tenemos algún ratito si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta en relación con la interesante y compleja intervención de Paloma. ¿Algún comentario? Yo quería un tema que has abordado y que yo creo que no está dentro de lo legal, pero sí que ha estado todo el tiempo dentro de este discurso y que resolverlo es bastante difícil. El tema de incluir inmigrantes y refugiados. Yo creo que no está cerrado el debate y sería necesario, es decir, por una vez cerrarlo, porque no sé si recuerdas cuando las campañas de junio, del 6 de junio, cuando se hizo la campaña de refugiados, que estuvimos, Paloma, realmente la decisión que sí se metía a inmigrantes. Y yo a ver si soy capaz de recordar 3 aspectos, que además yo creo que a veces lo escribimos, ¿por qué el no incluirlo? Pero claro, el no incluir dentro de las campañas de refugiados e inmigrantes parece que es una violación de los derechos humanos. Estamos discriminando, ¿no? Pero realmente, es decir, a la hora de plantear una violación, es muy diferente plantear una violación de una ley penal en la cual pueden ser penalizados, criminalizados los estados, ¿no? Donde hay mucho más apoyo social a esa visión que una violación de los derechos humanos, que siempre quedaría... es decir, como mucho más amplia, pero muy difícil de regularlo, ¿no? Y por otra parte, a la hora de buscar apoyo, y creo que eso es un aspecto importante, muchísimas organizaciones, ni siquiera los sindicatos, que en aquel momento tuvimos el apoyo, ni los partidos como Socialista, ni organizaciones como Cruz Roja, estaban dispuestos a luchar, porque más o menos, es decir, si estamos planteando la violación de los derechos humanos y los inmigrantes, estamos planteando puertas abiertas. Entonces estamos hablando de puertas abiertas para todas las personas que vengan a los inmigrantes económicos, cosa que en el tema del asilo sí que tiene que haber una frontera abierta para todos los que huyan de una situación de guerra, una situación de violación de derechos humanos. Entonces, y por otra parte también planteamos, que quizás sea un poco más utópico, de que era mucho más fácil meter, si realmente se consiguiera una ley que se cumpliera, la ley de asilo para los refugiados, ahí introducir luego muchísimos inmigrantes económicos que en muchísimos de sus países tienen alguna situación de conflicto.
Ahí yo creo que lo resumí, me ha salido así un poquito, ¿no? Y entonces, y realmente es un tema muy difícil, muy difícil. Y al final me gustaría saber la decisión de CEAR y vuestra decisión, porque en aquel momento yo creo que sí que estuvisteis a favor de separar refugiados de inmigrantes. Y nosotros también. Yo es que creo... ¿Lo habéis entendido a la hora de...? Sí, es que estamos esclavizados por la tecnología. Es que yo creo que... A ver, ahí hay una manera de salvarlo, que es hablar de migrantes en situación de vulnerabilidad. Claro, pero eso es como no... Eso queda muy bien para cubrirte las espaldas, pero yo creo que el quid de la cuestión es que la respuesta jurídica es diferente. Entonces, claro, si los incluyes, cuando a ti te preguntan alternativas, a mí me preguntaron el otro día en La Sexta, el viernes, a través de la valla de Ceuta. Mis compañeros ya tensionados. ¿Pero qué vas a decir? Digo, la verdad. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa para los que son solicitantes de asilo es una y para los que son migrantes económicos debe ser otra. Es que la alternativa jurídica me refiero. Es decir, ¿qué hago con gente? Y luego además hay que tener en cuenta una cosa, que como nos focalizamos en los refugiados que huyen de países en conflicto, nos estamos olvidando de las situaciones individuales, de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas. Entonces, discriminar. Nosotros, ¿por qué nos desgalletamos con el tema de Ceuta y Melilla? Porque si no garantizas, al menos hay que garantizar el acceso al procedimiento de asilo. Pero si luego ya vendrá la Oficina de Asilo a determinar si son o no son refugiados, y en su caso la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, pero es que el problema es que cuando tú cortas por lo sano y niegas el acceso al procedimiento, es que el hecho de ser de Gambia, nosotros tenemos bastantes admisiones de Gambia últimamente en frontera, y nadie diría, pero es que no, están en guerra en Gambia. Bueno, no están en guerra, pero tienen un presidente que ahora no quiere aceptar es decir, que los lleva machacando a según qué personas mucho tiempo, ¿no? Entonces, estás negando el acceso al procedimiento. Entonces, lo principal yo creo que es garantizar que todas las personas que puedan acceder al procedimiento de asilo, si eso no significa que todos vayan a ser considerados refugiados. La ley de asilo, lo que tiene que ver con... Eso también es otra de las cuestiones que, como no hay reglamento, las razones humanitarias están... Es decir, hasta hace 3 años, diría yo, más o menos, sí que la propia Comisión Interministerial, cuando denegaba el asilo, valoraba si concurrían razones humanitarias para darle un permiso que ya tiene que ver con extranjería. O sea, que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio no le puede dar porque no es su competencia. Entonces, la única referencia que tiene que ver con extranjería que hace la ley de asilo son las razones humanitarias. Como no hay reglamento, pues de pronto el Interior tomó la decisión de no dar más razones humanitarias. ¿Por qué? Porque en el fondo le querían también meter ahí un poquito de, en fin, reducir, porque nunca se hace para ampliar, reducir algunos supuestos, etcétera, que no tenían que ver más que nada. Lo cierto es que se estaban dando razones humanitarias por motivos médicos, nada más. La mayoría de los casos. Sí, psiquiátricos. Yo he tenido, pues eso, 3 casos y los 3 casos... Uno porque es un informe psiquiátrico, con un informe psiquiátrico que hay que ir renovando cada vez para que se lo vuelvan a hacer, y por cuestiones que tienen que ver con problemas médicos de otro tipo. Entonces, es la única referencia que hay en la ley de asilo a remitir a la ley de extranjería, porque la ley de extranjería no te da mucha opción en ese sentido, prácticamente ninguna. Entonces, yo creo que el discurso tiene que ser separado, pero eso no quita para que no reivindiquemos que es que los migrantes... Además, ponerles el adjetivo de por motivos económicos o económicos, porque sí, no, es que no lo sabemos, porque cuando hacemos eso estamos cayendo en la trampa en la que están haciendo los estados y que le reprochamos a los estados, que estén fijándose solamente en las condiciones en el país de origen. Y es que hay, ¿por qué es económico? O sea, doy por hecho que una persona que viene de Senegal viene por un motivo económico, porque yo tengo paralizado en el Tribunal Europeo el caso de un senegalés homosexual. En el 2016 nos han paralizado 2 en frontera, solicitantes de asilo denegados, nos ha paralizado el Tribunal Europeo en 2 ocasiones. Una persona de El Salvador que huye de las maras, ese será el segundo, que una vez que parece que avanzamos en temas de trata, el siguiente caballo de batalla va a ser el tema de las maras. Yo hasta ahora lo he perdido en la Audiencia Nacional, el tema de las maras, porque las maras son tercera gente. Entonces, ¿puede el Estado salvadoreño presta una protección real y efectiva a las víctimas de las maras? Pues no. Pero claro, eso ya es meterse en un tema importante.
¿Puede España otorgar estatutos de protección a personas que vienen de Marruecos, con las especiales relaciones que tenemos con Marruecos? Pues lo está haciendo. No sé cuánto durará, pero lo está haciendo con el colectivo LGBTI, por ejemplo. Entonces, ahí también se cruzan, en el asilo se cruzan cuestiones que tienen que ver mucho con la política. Pero yo creo que es verdad que no podemos encasillarlos nosotros mismos hablando de migrantes económicos, sino de personas que garantizar, yo creo que nuestro discurso, y en CER les insisto mucho, es garantizar el acceso al procedimiento. Porque a priori, ¿por qué tengo yo que determinar que son, por qué doy por hecho que son económicos? Una persona porque es que no hay país, o sea, que podamos decir que es seguro al 100% para nadie. Entonces, como hay que valorar las circunstancias individuales de cada uno, yo hablaría más de garantizar. Porque cuando tú estás negando esa posibilidad, cuando tú das de vuelta al barco o cuando tú los estás devolviendo a Ceuta así, sin atención jurídica, sin intérprete, estás perdiendo la posibilidad, por lo menos, de escuchar a la gente, de determinar perfiles de vulnerabilidad, de detectar menores no acompañados, de detectar víctimas de trata. A fin de cuentas, les estás negando el acceso al procedimiento y a la tutela judicial efectiva, que a fin de cuentas es quien tiene la última palabra. Pero así. Podemos quizá hacer la presentación de Daniel. Paloma, si te quedas aquí mismo, si te parece. Y así el rato de discusión lo podemos hacer conjunto a continuación. Así que segundo aquí. Ahí está ya. Sí, ¿no? Venga. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Ya hace un momento me presenté y para los que no habían llegado, soy el coordinador general de este proyecto, que está a punto de concluir, el proyecto SHCAPAC, financiado por la Comisión Europea, y que explicaré en alguna medida en el marco de las principales tendencias de la Organización de la Respuesta Sanitaria a refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes, de modo que podamos contextualizar adecuadamente el tipo de trabajo que se ha estado haciendo en este proyecto. Pero antes que nada quería en verdad darle las gracias a Paloma por la excelente presentación. Y la razón por la que le insistí mucho, a pesar de que tuvo que venir ayer a la medianoche por los retrasos de vuelo de Madrid, es porque yo creo que os ha quedado muy claro con la presentación de ella. Primero, el gran laberinto kafkiano que supone el proceso jurídico, no solo en España, sino en el resto de Europa, de política de refugiados, solicitud de asilo y las derivadas que esto tiene para la prestación de distintos tipos de servicios, incluidos los sanitarios. Entonces, me parece que es fundamental para contextualizar la complejidad política y la complejidad jurídica que rodea al tema, especialmente de refugiados, solicitantes de asilo, y lo que hoy estamos viendo, que quisiera insistir después, que es esa población de migrantes atrapados, que tampoco son migrantes económicos, pero que no han llegado al estatus ni de refugiados ni de solicitantes de asilo y que se acumulan por decenas de miles en algunos países, particularmente en Grecia. Pero bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera explicar un poco, como un contexto general, una serie de elementos que después vamos a ir viendo en mayor detalle en las presentaciones que se hagan. Cómo surgió este proyecto y en razón de qué surgió este proyecto. Quiero decirles que hace un año aproximadamente nos estaban notificando de la Comisión Europea que había sido aprobado este proyecto, y esto se insertó dentro de un llamamiento especial de la Comisión Europea, de la Dirección General de Salud, en este caso, de GES Santé, y de la Agencia Europea que ejecuta los proyectos de las áreas de salud y consumo, que es CHAFEA. Ellos, cuando se produjo este gran influjo migratorio
de la segunda mitad del 2015, con los ríos de gente atravesando el Mediterráneo, pero sobre todo entrando por Grecia y luego pasando o transitando hacia los países del norte, resolvieron, y con la recomendación de los Estados miembros, hacer un llamamiento especial fuera de programa, por así decirlo, insertado en el marco general programático de salud, como un llamado extraordinario de proyectos que no tenían una duración como la habitual de 2-3 años, sino proyectos de una duración muy corta, con un límite de recursos de entrada para la globalidad del llamamiento, y que, esto es muy importante para que se entienda el tipo de trabajo que hemos estado haciendo, que no estaba destinada a la prestación directa de servicios sanitarios a los refugiados o solicitantes de asilo u otros migrantes, porque tenía otros canales, la Comisión Europea, a través de su rama humanitaria, a través de otros mecanismos de acuerdo, sobre todo de su ámbito de interior o de DG Home, con el establecimiento de los llamados hotspots, y consecuentemente el llamamiento era para presentar proyectos a toda la comunidad europea, por así decirlo, se lanzó el llamamiento, que fortaleciesen la capacidad de los Estados miembros de la Unión Europea que estaban recibiendo el influjo migratorio para estructurar, articular y mejorar su respuesta sanitaria. Entonces tenía que ser acciones o de coordinación, o de planificación, o de desarrollo de instrumentos y métodos, pero no para la prestación directa. Posteriormente ha habido algunas asignaciones mucho más cuantiosas, especialmente ejecutadas a través de ONGs que han estado involucradas en la prestación de atención o de otros organismos internacionales. Y en rigor esto tendría que ser complementario. Debo decir que, entre paréntesis, lo que sí que no se ha hecho adecuadamente desde mi punto de vista por parte de la Comisión Europea es fortalecer las capacidades de los sistemas públicos sanitarios de los países que están teniendo la mayor carga o el mayor flujo migratorio, por ejemplo Grecia, sistemas sanitarios ya de por sí desfinanciados y con poca capacidad de respuesta y que están sobrecargados, por más acción de ONGs que pueda existir apoyando estas cosas. Entonces, tenemos toda una constelación compleja de cómo se ha respondido desde un punto de vista nacional, pero también supranacional de la Comisión Europea a el influjo migratorio desde un punto de vista sanitario. Pero bueno, para no hacer el cuento largo y ya entro en materia, se lanzó una convocatoria a fines de octubre, hubo 15 días para presentar propuestas. Nosotros nos estructuramos con otras 6 instituciones europeas, todo coordinado desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, para armar una propuesta que afortunadamente fue una de las propuestas escogidas. Se presentaron 23 propuestas en este ciclo de 4 semanas que se dio, y solo se aprobaron 4, más una acción directa con la Organización Internacional de Migración. Médicos del Mundo, por ejemplo, tiene una de los proyectos que recibió apoyo, y otro consorcio de instituciones europeas con base en Italia la coordinación y otro con base en Creta. Y que ya veremos ahora los socios, con base de coordinación en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Entonces, bueno, el desafío fue en su momento, ha sido, en el marco de un año, hacer una gran cantidad de cosas, no contando necesariamente, como lo hemos escuchado a lo largo de la presentación también de Paloma, con un clima de política o una actitud de muchos de los gobiernos favorables a este tipo de soluciones, y cuando el proyecto tiene que apoyar a los Estados miembros para fortalecer su capacidad. En otras palabras, ha habido que ir en gran medida a contracorriente, trabajando con múltiples actores que no son solo los gobiernos, y que han sido actores claves en esta respuesta, ciertamente de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, el Movimiento de Cruz Roja, Media Luna Roja, y algunos organismos internacionales. Entonces, bueno, estamos a 15 días, básicamente, de cerrar el proyecto. Hemos cumplido con todo lo que se pactó, a veces dejando horas de sueño, debo decir, porque era mucho lo que había que hacer en un plazo corto.
y la intención, como lo hemos estado haciendo en algunos otros países, es compartir con una audiencia que tiene que ver con actores que están involucrados en la respuesta sanitaria a estos colectivos, el tipo de instrumentos que hemos desarrollado, el tipo de lineamientos que hemos formulado, de contenidos de formación y de experiencias de formación, que, y ahí sí quisiera también hacer una acotación, esperamos puedan tener una vida que va más allá del 31 de diciembre. Lo decimos no solo nosotros como proyecto, sino también lo he escuchado de los otros 4 proyectos europeos que fueron financiados, porque a veces la Comisión Europea financia, da dinero para hacer una serie de acciones, se entregan los informes y esos informes quedan en los archivos o quedan en las plataformas electrónicas de la Agencia de Ejecución de Proyectos, pero no se les da un marco de diseminación mucho más amplio que requerirían. Nos han prometido que en el mes de marzo se organizará una conferencia europea de diseminación de los resultados de este y los otros 4 proyectos financiados. Esperamos que así sea, pero el gran tema es que esto pues tenga un anclaje en los países miembros y no sea únicamente un tema de haber producido una serie de instrumentos o una serie de materiales de formación relevantes, importantes, útiles, pero que no puedan tener toda la expresión que sería el caso. Bueno, esto a grandes rasgos para explicar lo que será a lo largo de la mañana la presentación de las distintas líneas de trabajo que se han hecho con este proyecto. Pero yo quisiera entonces meterme un poco más a las grandes tendencias, para entrar sobre todo a las tendencias sanitarias, y voy a pasar rápido algunas de las otras cuestiones que ya Paloma ha cubierto en gran medida desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y de los movimientos migratorios. Pero bien, se ha hablado desde fines del 2014, pero sobre todo en el 2015, de una crisis reciente de refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes de Europa, ligada al gran flujo que entró sobre todo por Grecia y atravesó por los Balcanes occidentales, procedente de Siria, Afganistán e Irak, pero predominantemente de Siria. En este gráfico, infograma, de alguna manera se representa y se puede ver como para ese influjo migratorio, no otros influjos migratorios subsaharianos, el tema ha sido fundamentalmente procedente de estos 3 países que señalamos y con un destino que principalmente, y Paloma lo dijo, ha buscado llegar a Alemania, por otro lado a Suecia, en donde hay una tasa mayor. No se ve muy clara esta, pero bueno, ya. Más de 1 millón de refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes entraron en la región europea en el 2015, pero al mismo tiempo, y no nos olvidemos de eso, y esto tiene que ver con el fenómeno de que el gran grupo de refugiados, la gran mayoría de refugiados, está en países que no son los países más desarrollados ni de Norteamérica ni de la Unión Europea. Turquía acogió en ese año más de 2,5 millones de refugiados, con todos los bemoles que podamos poner al tema de la seguridad y del respeto a los derechos humanos, pero es una realidad. Líbano tiene más de 1,5 millones. Los números diarios que se han observado, que se observaron, por ejemplo, entre octubre del 2015 y marzo del 2016, esta época en donde vino la solicitud, superaron los números más altos que se habían observado en los días de verano, cuando se produce el movimiento habitual en el Mediterráneo, y ya Paloma enseñó algunas de las cifras más recientes. Grecia ha sido el país que ha recibido el mayor número de personas no autorizadas que ingresaron en décadas a la Unión Europea. De una u otra manera, llegaron más de 750,000 personas a Grecia el año pasado. La ruta inicial del norte de África hacia Italia, esta ruta de Libia, que ha tenido una revitalización, si se quiere, en los últimos meses tras el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, y que ha generado tantos naufragios en el Mediterráneo y que ha demandado tantos rescates en el Mediterráneo y que tiene cifras pasmosas. Yo le he llamado un genocidio por pasiva, porque realmente la ausencia de acción de los Estados europeos ha determinado que haya un riesgo gigantesco de muerte de quienes tratan de intentar llegar al territorio por esta ruta. Pero en el 2015 lo que ocurrió fue que el gran flujo fue por Grecia
y tomar el tránsito de los Balcanes occidentales para tratar de llegar a Europa del Norte. Insisto, en los últimos meses se ha recrudecido el flujo por el norte de África. El tema de los menores no acompañados ha sido importantísimo. En 2016, más de 20.000 menores han cruzado solos el Mediterráneo hacia Italia. El campo de Calais, que tenía 10.000 personas, tenía 1.000 menores no acompañados. Los suecos hablan de miles de menores no acompañados dentro del grupo de refugiados, para lo cual tienen que encontrar respuestas sociales y sanitarias, un nuevo fenómeno. Por supuesto, la muerte masiva en el Mediterráneo, sobre todo en el canal del cruce de Libia a Italia, no exclusivamente, y solo durante la segunda semana de octubre del 2016, más de 10.000 migrantes fueron rescatados en esta ruta. O sea, no es un proceso o un fenómeno que vaya decreciendo, sino que va realmente increciendo, y yo coincido completamente con lo que dijo Paloma antes. Creo que vamos a observar un repunte tanto de las entradas por la vía de Grecia como por las entradas de vía del Mediterráneo. Y por eso estamos insistiendo mucho a todos los países a los que vamos. Yo mañana voy a Grecia nuevamente, en que no es solo lo que estamos viendo hoy, sino la necesidad de tener planes de contingencia para las eventualidades que se perfilan con las nuevas dinámicas y los nuevos desarrollos. Bueno, solo mostrando algunos gráficos. Esto fue lo que inicialmente en el 2015 se producía, antes de que se produjera el cierre de muchas fronteras. El paso por Grecia, entrar por Macedonia, transitar por Serbia para tratar de ir por Eslovenia hacia Austria, Alemania y Suecia. Vino después el tema cierre de la frontera de Hungría, para empezar, que marcó muy determinantemente una presión, sobre todo por la ruta de los Balcanes occidentales, especialmente por Macedonia y Serbia. Vino después el cierre de la frontera de Macedonia y vino después el acuerdo Unión Europea-Turquía y el endurecimiento sobre todo de algunos de los países de los Balcanes que sí son parte de la Unión Europea, como también de algunos de los que no son parte de la Unión Europea. Entonces, claro, esto vio los ríos de gente y los centenares de miles pasar en los primeros meses, y vino también la paranoia y el pánico europeo pensando que esto era una invasión, cuando estábamos hablando de números que no significaban nada en términos realmente demográficamente e incluso políticamente para Europa, pero que sí se destacaban como ríos que inundaban las realidades europeas en los medios masivos de comunicación. En el medio de este proceso, por ejemplo, Serbia tomó una medida inteligente para ellos, quiero decir, y que al final reducía ciertos desgastes del proceso de tránsito migratorio, que fue facilitar trenes para que quienes venían de Grecia y entraban por Macedonia pasaran rápidamente hacia los países de la Unión Europea como Eslovenia y luego hacia Austria y Austria después cerró también en gran medida las cosas, y luego Alemania y Suecia. Simplemente no fue únicamente decir hay que tener una respuesta a este gran flujo de personas que está cruzando los caminos para llegar al norte, sino vamos a facilitar incluso con transportación pública o con transporte público. En la medida en que se ha limitado la ruta de los Balcanes, primero por el cierre de fronteras y luego por los acuerdos Unión Europea-Turquía, hay recanalizaciones de las rutas. Ya hablamos de la ruta Libia-Italia, pero también hay algunas entradas que se incrementaron por otras vías como Bulgaria, por ejemplo, para después pasar a Serbia, para después pasar al norte. Esto ha sido a lo largo de los últimos 2 años lo que en inglés a veces llamamos un moving target, una diana o un blanco que se está moviendo continuamente y que hay que ir ajustando, porque además hay transformaciones de política de los propios estados europeos que van creando una cerrazón creciente con una xenofobia incrementada. Unas cuantas fotos para contextualizar, todas
todos conocéis por los medios este tipo de cosas, el paso de niños, mujeres mayores, ancianos, condiciones muy precarias, de Turquía hacia Grecia, hacia muchas de las islas del Egeo, además de lo que ya conocemos también de las pateras y de las embarcaciones muy ligadas también al tráfico en la ruta de Libia hacia el norte de Italia. Situaciones dramáticas, dantescas, que llegaron a su epítome con la muerte del niño en las costas griegas, que levantó un poco más de conciencia, pero de pronto esto, que eran escenarios que se veían en África, en el Medio Oriente, en otras regiones del mundo, incluso en América Latina en algunos casos, de pronto ocurría en Europa. Y la dificultad para Europa de asimilar la noción de que había una crisis humanitaria en Europa también, que había una crisis que requería una solidaridad mayor, y la negativa a abrir plenamente la conciencia de que esto había que abordarlo de una manera que tenía que, en mucha medida, enfrentar la cerrazón de algunas de las políticas nacionales. Esto, bueno, por supuesto, generó grandes flujos y desplazamiento con necesidades muy críticas en los sitios de llegada reciente y asentamiento, con necesidades muy críticas también en términos sanitarios, en términos de alimentación, en términos de agua potable y saneamiento, mucha intervención de fuerzas militares y policíacas, a veces la protección civil, y yo quisiera también en esto destacar, no siempre los estados europeos estaban preparados para lidiar con estas cosas, pero también no aceptaban que no estaban preparados. Y lo digo desde el punto de vista sanitario particularmente, más allá de algunos otros temas de protección civil. Estas fotos las habéis visto, los hacinamientos en centros de llegada o de acogida, los grandes flujos de personas y las columnas que iban caminando por los campos. Hay multitud de fotos que lo documenta. Entonces, ¿qué tenemos? Que este influjo reciente, que fue el que marcó en gran medida, como, bueno, por un lado el despertar de una cierta conciencia, porque el otro tema de la inmigración económica continua, o de la misma solicitud de asilo, pero de los flujos regulares que veníamos teniendo, ya se veía casi como una realidad que se asumía. Esto de pronto hace despertar, dice, es que aquí hay un nuevo fenómeno de una gran magnitud. Pero, ¿qué implicaciones estaba teniendo? Bueno, que la Unión Europea estaba en el centro de un proceso expansivo de corrientes migratorias intensificadas, que esto además iba generando distintos tipos de migrantes que había que entender mejor y categorizar según la fase de la trayectoria migratoria, con gente que estaba llegando, llegadas recientes de personas, migrantes en tránsito no solicitantes de asilo, solicitantes de asilo, migrantes a los que se había conferido la categoría jurídica de refugiados o otro estado de protección, migrantes varados en el viaje que no estaban ni bajo la categoría de solicitantes de asilo ni de refugiados, y migrantes que se transforman o permanecen como irregulares o indocumentados, que es la realidad mayor que estamos presenciando hoy en Grecia. Entonces, a ver, ¿esto por qué lo digo? Porque no todo se reduce al tema de refugiados y solicitantes de asilo. Eso es, si lo puedo poner así, la punta del iceberg. No es la totalidad del fenómeno. Y cuando nos planteamos el desafío de la respuesta sanitaria, tenemos que plantearnos el desafío también para esa base del iceberg, que son los migrantes varados, que sobre todo en países como Grecia, en países en parte como Italia, aunque no en la misma medida, y en países como Bulgaria, pueden acumularse y en el caso de Grecia llegar a cientos de miles, teniendo un impacto sobre la prestación de los servicios públicos nacionales en un país en crisis y desfinanciado. Entonces, cada categoría de estos migrantes es además diversa en términos de género, de edades, de menores no acompañados, y esto nos lleva a plantear que cualquier abordaje, en este caso de tratar de estructurar mejor la respuesta sanitaria, tiene que tomar en cuenta estas distintas fases de llegada, de tránsito, de destino, pero ese otro círculo que aparece en blanco, que es
el de los migrantes varados, los stranded migrants en inglés, los que están en la tierra de nadie, pero están ahí y están por meses y no están bajo ningún régimen de protección, porque no hay una solicitud de asilo formulada y porque no han recibido el estatus de refugiado. Y puede uno entonces encontrar los campamentos que encontramos en las islas griegas, la gente acampando en donde pudiera, como decías tú, en parques en su momento, centros que se han habilitado como de acogida, pero que no tienen necesariamente las condiciones para responder plenamente. Y entonces una situación muy crítica en lo que respecta a las necesidades que se generan. Bueno, esto ya lo cubrió Paloma, no entro, pero el gran pico que se produjo en las solicitudes de asilo, pero también en los menores no acompañados que ingresan a la Unión Europea. Bueno, vamos un poco al tema sanitario. ¿Cuáles son los desafíos en materia de salud que podemos desprender de esta crisis de los refugiados en Europa? Tratemos de ir un poco más a caracterizar cuál es ese perfil de la necesidad sanitaria, para entender también qué es lo que hay que estructurar como respuesta. Porque quiero entrar con esto y ser un poco provocador en esto. La respuesta no es solo tener un médico y una enfermera o un pequeño equipo de salud en los hotspots. Eso es, de nuevo, la tirita. Eso es únicamente una respuesta local transitoria, pero el gran problema es cómo se integra la necesidad o las necesidades sanitarias de esta población en el marco del sistema entero de salud o del sistema sanitario del país que está recibiendo estas poblaciones. Y eso es lo que no se aborda adecuadamente y que en gran medida con el proyecto nuestro hemos intentado concientizar, sistematizar y visualizar como un tema que requiere trabajar el acceso a la atención y trabajar la continuidad de la atención, y que no se resuelven los temas únicamente con consultorios o dispensarios micro que solo pueden resolver una pequeña fracción de las cosas en los puntos de los centros de llegada o de los hotspots. Los grandes números de personas que llegan a Europa, que migran por todo el continente, tienen grandes necesidades sanitarias en términos físicos, mentales y sociosanitarios. Ya hemos dicho diversidad de género, diversidad en edades, en niveles educativos, en estado socioeconómico, el poder de compra deteriorado a lo largo del proceso de huida y de migración, pues les ha llevado a tener muy poca capacidad de adquisición para una alimentación adecuada. Entonces tenemos un gran problema de un balance alimenticio en estas poblaciones, de una prevalencia elevada de desnutrición. El acceso a la atención a la salud ha sido sumamente limitado, con excepción de atención médica de urgencia. Y piensen ustedes, porque yo creo que es muy importante tener esto en consideración, que en el medio de ese grupo que vienen muchos diabéticos, vienen muchos hipertensos, vienen muchas personas que tienen necesidades de atención continuada, no únicamente de un tema puntual de una emergencia quirúrgica o de una infección, que es además un perfil demográfico y epidemiológico con alta prevalencia de enfermedades crónicas, que hay una gran necesidad o gran cantidad de necesidades sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva, de atención del embarazo, de cuidado prenatal, de cuidado obstétrico. Entonces, que esto no se resuelve simplemente con un pequeño equipo móvil y o fijo en un centro de acogida o en un centro de recepción. El tema de la atención, insisto, es muy crítico. Existen brechas además en los sistemas nacionales de información y de vigilancia epidemiológica. Esto plantea particulares complejidades para todo el tema de vacunación, lo que ha llevado repetidamente a que muchas veces los niños de familias migrantes sean vacunados en Turquía, se han vuelto a vacunar en Bulgaria, se han vuelto a vacunar en Serbia y en Grecia, y que tengamos una ineficiencia profunda en algunas de las coberturas y actuaciones sanitarias. El perfil, insisto, indica una necesidad incrementada de servicios de salud sexual y reproductiva, de atención infantil, de atención geriátrica. El tema de la violencia sexual
es una razón legal para solicitar asilo, ya lo dijo Paloma, pero además es una preocupación prioritaria en materia de salud. Es alta la prevalencia de lo que se está observando en los grupos refugiados a este respecto y demanda intervenciones específicas, intervenciones que además tienen un cierto grado de especialización y que no se resuelven únicamente con médico y enfermera en el consultorio del sitio de llegada. Muchos además son sobrevivientes de violencia, tienen trastornos de salud severos, son o han sido amputados, requieren prótesis, son víctimas de lesiones o de traumatismos, y ya hablé del tema de enfermedades crónicas, de tratamiento de cáncer, hipertensión, diabetes. En síntesis, tenemos necesidades de salud que están presentes en estas poblaciones de dos tipos. Necesidades, y este es el desafío, la necesidad combinada, de necesidades de salud agudas de carácter crítico que corresponden a las intervenciones humanitarias, sobre todo para las poblaciones de llegada reciente y tránsito. Y esto no se ha querido aceptar así la mayor parte de las veces en los países que estaban recibiendo este gran influjo, porque no se quiere hablar y no se quería hablar de una crisis humanitaria dentro de Europa. Y el otro gran volumen, que además se aplica a los migrantes varados, pero a los migrantes que alcanzan su destino, que es una carga de necesidades de salud que requiere un acceso regular a los servicios sanitarios, integral, en donde se pueda dar el seguimiento a esa diabetes no controlada, a la hipertensión, al tratamiento de cáncer, al cuidado obstétrico, y que además estamos hablando de que se trata de gente que no está únicamente por una semana o dos, sino que puede, como en Grecia, estar estancada o estacionada por meses. Entonces, que requiere de una atención sanitaria, porque sus necesidades son de esa naturaleza, y esto presenta un desafío para los sistemas nacionales de salud de los países. Entonces, la dimensión dual, humanitaria y de necesidades regulares, habituales, que requieren intervenciones sanitarias. ¿Cómo podemos visualizar una agenda sanitaria con relación a los refugiados? Bueno, la absoluta necesidad de poner en marcha políticas y sistemas de salud que sean sensibles a los migrantes, con elementos de diversidad cultural, con elementos de respeto a los derechos humanos y con elementos de mediación cultural y lingüística. Una absoluta necesidad, y aquí vamos a un punto muy crítico ya a lo sanitario, de capacitar a los trabajadores de la salud, especialmente en los servicios de atención primaria, para que sepan lidiar con este tipo de desafíos interculturales, perfiles epidemiológicos, conductas con relación a la salud, y por eso una de nuestras líneas de actuación que se presentará en la tarde ha sido el desarrollo de un curso de formación online que acabamos de concluir de 6 semanas, que está dirigido a trabajadores sanitarios, a gestores sanitarios y a otro personal sanitario. Lo hemos hecho ya con gente de 12 países europeos que han participado. Ha sido, pienso yo, un curso muy bien recibido y exitoso. Alguna de la gente que está aquí en la sala incluso colaboró en el pilotaje de este curso y lo puede decir, ya escucharemos más. Pero esto que plantea, la enorme necesidad de que todos los trabajadores sanitarios de los sistemas sanitarios, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que intervienen en la respuesta, tengan una adecuada formación sobre estos temas de la especificidad de la atención sanitaria a los grupos de refugiados. El tema de alentar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas es central, y de garantizar el bienestar de personas en tránsito, haciendo valer el derecho a la salud como un derecho fundamental. El tema es que pueda haber acceso a servicios de salud de calidad donde y cuando lo requieran. En la isla de Kos nos decía el personal sanitario del centro de salud que estaban haciendo alrededor de 130 a 150 referencias a la semana de personas refugiadas hacia el hospital local y hacia los servicios sanitarios públicos. Es decir, la capacidad resolutiva en este caso de personal pagado por gobierno, o en el caso de Eslovaquia o en el caso de Bulgaria, de personal de ONGs
que a través de ACNUR estaba prestando el servicio en los sitios de llegada, era insuficiente. Y entonces el gran problema es garantizar un espacio de acceso sanitario. Hemos hablado ya de las diversidades étnicas, religiosas, lingüísticas, culturales como un elemento fundamental a tomar en cuenta, y como en muchos países el modelo de mediación cultural y lingüística ha ayudado mucho a resolver las barreras de comunicación y acceso. Entonces, sintetizando, este flujo migratorio en particular, que es distinto en términos de perfiles epidemiológicos a el grupo migratorio subsahariano, presenta sobre todo prevalencias altas que demandan prevención de la violencia, enfermedades no transmisibles, crónicas, salud mental, muchos problemas que requieren intervenciones en materia de salud mental. Por supuesto, en el invierno, más enfermedades respiratorias agudas agravadas por la inclemencia del tiempo, el gran capítulo de la salud sexual y reproductiva, y en mucho menos medida el tema de enfermedades transmisibles. Sí, el tema de la racionalización de inmunizaciones y de la atención materno-infantil. El otro mito que hay que disipar, no estamos hablando para nada, ni ha existido nunca ese riesgo de contingentes de población que estén importando enfermedades infecciosas. Eso es parte del miedo de la xenofobia. No estábamos hablando, mucha de la gente que venía de Siria, no en los últimos, en el último par de años en particular, pero de los niños que venían de Siria tenían mejores calendarios de vacunación que los niños europeos. Quien haya conocido, y me tocó a mí conocer el sistema de salud de Siria antes de la guerra, sabemos que las coberturas eran muy eficaces. Después las cosas se deterioraron, por supuesto. Entonces, todo esto es muy importante porque también hay que destruir muchos mitos que los medios recrean y que la gente recrea. Hace falta mucha pedagogía social en este sentido. El problema que supone el que no haya acceso a la atención continuada, pues hace que se agraven y se hagan incluso más costosas las intervenciones, y pues además de las transformaciones del sistema sanitario, se requieren enfoques multisectoriales y transformación del modelo de atención y de la capacidad del personal. Bueno, aquí una reflexión que también enlaza con la presentación de Paloma. ¿Qué es lo que seguimos enfrentando hoy y que creo que se va a agudizar en los próximos meses? No quisiera ser casándrico, pero creo que es así el caso. Las decisiones de los refugiados se empantanan en laberintos de discusión en los circuitos de la política europea o en los circuitos nacionales. Las instituciones reaccionan tarde y con tibieza. El invierno llega más rápido que las decisiones. Necesitamos más solidaridad y cada día estamos viendo menos solidaridad en los estados, particularmente. No tanto en la población, aunque hay países en donde esto ocurre, no tanto en los movimientos comunitarios de base, pero sí en algunas de las políticas oficiales de los estados. Yo he sido a lo largo de todo el tiempo partidario de que debiéramos de tener, de que hay un imperativo humanitario de montar un dispositivo humanitario transfronterizo, bien coordinado y eficaz, con muchas transformaciones a los sistemas de lo que habló, a los sistemas de asilo y de protección, de lo que habló Paloma. Y bueno, uno de los grandes temas es ¿por qué demonios tenemos que tener un sistema que solo confiera asilo en el suelo europeo y no en los consulados en los países, consulados de los países europeos, en los lugares en donde hay estos grandes digamos, procesos que empujan a que la gente tenga que huir de la persecución, de la muerte o de la guerra? Eso lo dejo como un tema de reflexión. No hay que esperar a tener que brindar la ayuda humanitaria hasta que llegan a los sitios más afectados, como fue la ruta de los Balcanes occidentales. La importancia de anticiparse al éxodo, de montar un operativo de protección y atención que prevenga las crisis y humanice el trato. Y bueno, sabemos que el acuerdo de la Unión Europea con Turquía ha sido violatorio de derechos humanos, del derecho humanitario internacional, de la Convención de Refugiados, que va a tener grandes efectos deleterios. Por supuesto, algunos actores dirán que ha sido muy eficaz para ciertos objetivos de política, pero no para un objetivo ni humanitario ni solidario,
Creo que la dinámica de Turquía nos va a llevar a ver una regresión en este acuerdo que podrá tardar más o menos y como consecuencia un recrudecimiento del flujo migratorio. Y que yo, esto me gustaría decirlo, porque sí, lo repito en muchos foros, pienso que desde un punto de vista sanitario hubiera sido mucho más fácil y mucho más económico para la Unión Europea emitir una tarjeta sanitaria como una especie de pasaporte sanitario para todas las personas que se registrasen como parte de este influjo migratorio, que les permitiera acceso a los servicios sanitarios nacionales y un fondo europeo que compensara a los servicios sanitarios para eso, en lugar de crear respuestas paralelas que han costado mucho más y que además han sido ineficaces. Pero bueno, eso no avanza lamentablemente. El proyecto del SHCAPAC está, insisto, financiado por la Comisión Europea en el marco de este programa de trabajo de 2015. He hablado de cómo sus acciones buscan fortalecer la capacidad institucional para mejorar la respuesta. Las instituciones que participan en esto son las que aparecen en la diapositiva: la Escuela Andaluza de Salud Pública coordinando, pero la región sanitaria o la Hacienda Unità Sanitaria Locale de Reggio Emilia en Italia, la Universidad de Trnava en Eslovaquia, la Universidad Jagiellonian en Polonia, en Cracovia, el Centro Internacional de Salud Reproductiva de Gante en Bélgica y el Centro Médico Académico de la Universidad de Ámsterdam y la Universidad de Copenhague. Nos hemos consorciado, hemos trabajado en conjunto a lo largo de todo este año. Los países a los que ha ido dirigido el proyecto fueron 19 países de la Unión Europea, países de llegada en ese momento de formulación del proyecto, esto ha ido cambiando, países tradicionalmente de destino que también han ido cambiando en razón de las cerrazones de frontera o de los cierres de frontera y las cerrazones de entendimiento, y nuevos países de destino de este flujo migratorio, no de otros flujos migratorios. Al final, 19 países, a todos hemos convocado a las reuniones del proyecto, a las actividades del proyecto. No todos han respondido, a veces han respondido más instancias subnacionales dentro de los países que los gobiernos centrales, y por fortuna los países más afectados por este flujo migratorio sí que han tenido receptividad a las cosas. ¿Qué objetivos se planteó el proyecto? Y los vamos a ir viendo a lo largo del día. Primero, fortalecer mucho los instrumentos de coordinación para la respuesta sanitaria, coordinación gubernamental y no gubernamental. Segundo, analizar los desafíos de salud y las necesidades de salud no detectadas a través del desarrollo de instrumentos de diagnóstico poblacional de necesidades. Mucho esfuerzo en esta crisis se ha ido en el instrumento del examen individual del refugiado o del solicitante de asilo, pero no el diagnóstico poblacional como se hace en materia humanitaria. Y hemos tratado de llevar algunos de los desarrollos del Needs Assessment, pero en términos poblacionales y de salud pública, a este efecto. Desarrollar también instrumentos para ayudar a formular planes de actuación para articular a los distintos actores en la respuesta sanitaria. Estos temas de la coordinación, del diagnóstico de necesidad y de la planificación conjunta no son temas que estuvieran claramente y bien establecidos en muchos de los países europeos que estaban recibiendo estos flujos. Hemos desarrollado también, lo presentaremos más tarde, una especie de prontuario, repertorio, paquete, le hemos llamado en inglés Research Package, de áreas críticas que generan barreras de acceso de distintos tipos y soluciones documentadas en la literatura y en experiencias para reducir esas barreras de acceso, para poder orientar algunos de los diseños de intervención. Y finalmente, formación, capacitación de los profesionales, construcción de una capacidad institucional que pasa centralmente por la formación, aunque no exclusivamente, para poder formar al personal sanitario, al personal de otros sectores que también tiene que ver con la respuesta sanitaria, sobre lo que implica esta respuesta sanitaria y sus especificidades. Cada una de estas cosas las vamos a ir viendo con detenimiento en las presentaciones. Pero la pregunta clave que tratamos de responder con nuestro proyecto fue:
cuáles son realmente las capacidades de los Estados miembros de la Unión Europea para poner en marcha y para perfeccionar una respuesta sanitaria eficaz. Cómo mapearlas y al mismo tiempo incidir sobre ellas y tratar de inducir un pensamiento distinto en los actores que participan en ello. Como parte del proyecto hicimos, y esto lo digo muy rápido, un mapeo de la respuesta sanitaria, y una de las cosas que ha quedado claro es que hay que diferenciar por los tipos de segmento de población migrante, pero también por la ubicación de la respuesta y los actores que participan. La gente que recién llega, la gente en tránsito, la gente que está solicitando asilo, la gente a la que se le ha concedido el estatus de refugiado y los migrantes que quedan varados en la tierra de nadie. Y ahí, según el caso, la responsabilidad puede a veces ser primariamente de los ministerios de Interior o de las comisiones de refugiados, y ya a medida que se desplace hacia el segmento amarillo va siendo más y más de las autoridades sanitarias. Y los actores cambian. Entonces, hay más presencia de ONGs dando atención en los primeros casos, el verde y el azul, y más presencia de los sistemas públicos sanitarios en los que son ya sitios de destino o migrantes varados de carácter irregular. Entonces, esto obliga a que no hay un traje de una sola medida para la respuesta, sino que hay que pensarla y estructurarla de una manera distinta. Ahora, ¿en dónde quisiera yo detenerme e insistir prácticamente para terminar? Que tenemos que tener un modelo sanitario que sea un modelo no de atención individual de un refugiado, un solicitante de asilo o un migrante varado, sino que tenga un enfoque de salud pública, que tenga un enfoque de sistemas de salud que permita facilitar el que haya una atención ligada a derechos garantizados, a una continuidad de la atención donde se pueda referir a espacios de mayor complejidad para resolver los problemas que no se pueden resolver localmente, que exista acceso a la atención sanitaria, que tome en consideración las cuestiones interculturales, como hemos venido diciendo, los distintos actores que participan, que esto no es solo el Ministerio de Salud o el sistema de salud de una comunidad autónoma o de una región, sino que hay ONGs, que está Cruz Roja, que hay grupos voluntarios, que hay organismos internacionales y que están todos los dispositivos de los sistemas públicos, y que igual que lo hacemos en el ámbito humanitario, deberíamos de tratar de hacerlo en esta respuesta sanitaria de refugiados, coordinar para no duplicar y para sinergizar los esfuerzos. Y eso ya aquí va a ser una presentación al respecto. Y no construir servicios de segunda clase, no construir caminos paralelos, sino incorporar en los sistemas y crear los dispositivos que generen el acceso a los sistemas. Entonces, por eso en el proyecto nos hemos concentrado en estas cosas que aparecen en el gráfico, en el mecanismo de coordinación, en el diagnóstico de necesidades, en el desarrollo de planes de acción, en la implementación de planes de trabajo, en el mejoramiento del acceso a la atención sanitaria y, como un gran componente que permea todo, la formación sobre el mejoramiento de la respuesta sanitaria. Hicimos fundamentalmente desarrollo de marcos y lineamientos. Convocamos con el proyecto varios foros regionales al que acudieron los distintos países, no solo gobiernos, sino también instituciones no gubernamentales que estaban ligadas a la respuesta sanitaria y organismos internacionales, y hemos hecho también misiones de asistencia directa dentro de lo que nos permitía el volumen de recursos y el tiempo de un año. Nuestros componentes, que son los que mencioné en los objetivos, están todos interrelacionados, no es que sean silos o compartimentos aislados, y hemos buscado que así sea. Y bueno, para terminar, solo decir que los resultados esperados que teníamos para fines del 2016 y que hemos impulsado hasta donde ha sido posible es que los Estados miembros tuvieran una mayor conciencia de un enfoque coordinado y que pusieran en marcha este enfoque coordinado, organizando una respuesta que incorpore a múltiples sectores. Esto ha sido muy difícil, hemos hecho toda la labor de prédica del evangelio de coordinación, pero ha costado trabajo ver el desarrollo de mecanismos efectivos de coordinación en algunos de los países de la respuesta sanitaria, quiero decir. Yo me estoy refiriendo exclusivamente a la respuesta sanitaria. El que los países cuenten con diagnósticos integrales de necesidades de salud de tipo poblacional,
que desarrollen planes de acción y sobre todo planes de contingencia para los escenarios posibles, que puedan tomar las medidas necesarias para mejorar el acceso a estas poblaciones y que desarrollen las capacidades institucionales por la vía de formación. Esto ha sido, en síntesis, lo que hemos empujado a lo largo del año, con una gran movilización de gente a los seminarios regionales de distintos países, con participación, insisto, de múltiples actores, no solo los gubernamentales, en los seminarios y en los cursos de formación. Y, como lo dije al principio, esto concluye ahora en diciembre, estaremos entregando el informe de ejecución, quedarán los instrumentos hechos, el curso realizado. Por supuesto, la escuela seguirá trabajando en estas líneas de formación en los años subsiguientes, ya no como marco de este proyecto, pero como marco de su actuación general. Pero yo creo que uno de los grandes desafíos es darle vida a mucho de lo producido y, como consecuencia, prolongar la vida media de las inversiones de todos los ciudadanos europeos a través del financiamiento de la Comisión Europea. Así que, bueno, con esto concluyo la parte introductoria y de tendencias y características del proyecto y, por supuesto, si queréis podemos, si hay alguna pregunta para clarificar sobre los temas o preguntas dirigidas también a Paloma, podemos tomar un par de minutitos para acomodar preguntas y si no pasaríamos a tomar un café también. Ya sé que el café tiene alta prioridad en estos momentos, pero por supuesto si hay alguna pregunta, duda o consideración que alguien quiera hacer, ¿no? Bueno, entonces si no hay, gracias por la atención y pasemos a tomar un café allá en la cafetería arriba de la escuela. Sí.